Auspician este video Karina Soldano, productora asesora de seguros. Teléfono 341 65 64 586. Sabemos cómo cuidar. Usted nos importa. ADM, acompañamiento de adultos mayores, planes mensuales, domiciliarios, enfermería, traslados. Calle Italia 1276. Teléfono 341 3196 359 y 341 2 399 516. ADM, acompañamiento de adultos mayores. Pensar no cuesta nada, un programa con entrevistas y conversaciones con amigos, todos los martes de 17 a 18 horas. Osvaldo Burgos, Leo Genesini y Antonella Travesaro hacen Pensar no cuesta nada por FM Latina 94.5. Artgraph, diseño y gráfica. Cartelería, ploteos, rotulación, letras corpóreas, microperforado impreso. En Montevideo 4620, teléfono 341 260 94 96 en Rosario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo video de Abogados Online. Hoy vamos a hablar de enjuiciamientos en plazos razonables, cuando las causas no se resuelven, cuando los juicios no llegan en tiempo y forma. Vamos a ver qué es lo que marca la ley con respecto a esto. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, vamos a hacer entonces todo un recorrido para ver qué es lo que marca la ley con respecto a este tema. Bueno, como una primera aproximación, lo que podemos decir es que obviamente sabemos que un proceso no puede estar desligado en el tiempo en que tramita, y esto no es solamente un imperativo del derecho de defensa previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino que también está previsto expresamente en los tratados internacionales sobre derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional a partir del año 94 por el artículo 75, inciso 22. Y esto se deriva del principio de inocencia, algo que hemos hablado en otras charlas, es decir, toda persona es inocente hasta que una sentencia condenatoria firme disponga lo contrario a través de un juicio previo. Vamos a ir hablando, yo te voy a comentar qué es lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, la normativa internacional sobre la materia. El artículo 7, inciso 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. El artículo 9, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que han de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales, y en su caso para la ejecución del fallo. Y el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prescribe que nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que un juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad. Bueno, vemos entonces que estos tres instrumentos internacionales básicamente lo que establecen es que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o en caso contrario, a ser puesta en libertad. Nosotros tenemos en nuestro derecho interno la ley 24390, que es una ley que reglamenta la Convención Americana de Derechos Humanos,
Y esta ley, en su artículo 1, prevé que la prisión preventiva no podrá ser superior a 2 años. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado, esta podrá prorrogarse por 1 año más por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal de apelación que correspondiese para su debido contralor. ¿Hay un plazo estipulado de en cuánto tiempo tiene que desarrollarse finalmente el juicio? Esto depende quizás a lo mejor del delito que se cometió. ¿Cómo es? Bueno, esa es una pregunta muy interesante para aclarar acá. En realidad, el objetivo que buscó el legislador supranacional en estos tratados internacionales de derechos humanos es una protección a toda persona que está imputada de un delito ante la incertidumbre y la angustia que supone un proceso penal. Pero no tenemos que confundir esto con la prescripción de cada delito en particular. Ese es otro tema. Acá lo que estamos discutiendo es el plazo razonable. ¿Cuánto debe ser el plazo razonable en una causa? Y no hay un plazo fijo, no hay un plazo estipulado, sino que en este caso para establecer el plazo tenemos que mirar cada causa en concreto y poder evaluar los lineamientos y las pautas que nos dan los tribunales y los organismos internacionales. En este sentido, vamos a ver primero qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al plazo razonable. En numerosos fallos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de las personas en un tiempo razonable. A los fines de establecer esta razonabilidad del plazo y los elementos que se tienen que tomar en cuenta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma de suya las pautas dispuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tomando en consideración sobre todo la complejidad de la causa, la actitud que ha tenido el imputado, la actitud de los organismos judiciales, y también hay un fallo paradigmático del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso Guincho versus Portugal, en donde acá se señala que la razonabilidad del plazo se tiene que apreciar en relación a la duración total del procedimiento, incluyendo las instancias recursivas. Es decir, que hasta que una causa no esté firme y hasta que no se acabe la jurisdicción, no podemos llegar a analizar el plazo razonable. Se tienen que tener en cuenta los recursos, las instancias recursivas en todo proceso. Bueno, veamos entonces qué es lo que dice nuestra Corte, la Corte de nuestra Nación, con respecto a esto. Bueno, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, el leading case, es del año 1968, son los autos Matei, en donde acá la Corte estableció el derecho a un pronunciamiento penal rápido que ponga término de una vez y para siempre a la situación de incertidumbre que supone el sometimiento a una causa penal, y que este derecho existe incluso para aquellas personas que se encuentran en libertad. A partir de ese año, a partir del año 1978, la Corte ha ido fallando en numerosos casos sobre esta materia y ha hecho suyas las pautas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos varios fallos: Amadeo de Rock, Barra, Egeo, Podestá, Acervo, Cuatrín, y en los últimos más recientes se toma en consideración esto que yo antes te decía de la etapa recursiva. El plazo razonable también se tiene que considerar en las etapas recursivas que interponga el imputado. Tenemos en este sentido los fallos Santander, Ibáñez, Barroso, Espíndola y Escudero. Yo te voy a mencionar un fallo reciente, que es del 12 de agosto de este año, donde la Corte vuelve a tratar este tema, siempre con impacto negativo para la Argentina, por violación al enjuiciamiento en plazo razonable. En este caso, la Corte de la Nación admite una queja interpuesta por la defensa del señor Carlos Gómez, que había sido condenado en el año 2009 por un hecho ocurrido en el año 2002, y a la fecha, al año 2021, todavía esta persona, luego de haber transcurrido 18 años, no tenía una condena firme. Y estamos hablando de un hecho simple, que era un robo agravado, no era una causa compleja. Esta es una causa muy interesante porque la Corte trata a esta cuestión del plazo razonable como una cuestión federal que debe ser resuelta en forma previa a cualquier otra. Acá la defensa había interpuesto también el recurso por otras cuestiones, pero la Corte entiende que la cuestión del plazo razonable es una cuestión federal y que se tiene que resolver, insisto, en forma previa a cualquier otra. Hace lugar a la queja por violación al plazo razonable de enjuiciamiento. Te voy a leer 2 párrafos que son muy claros, donde la Corte explica este tema. Que de conformidad con dichos
parámetros resulta evidente que en el subexamine se ha conculcado el derecho de Carlos Alfredo Gómez a ser juzgado en un plazo razonable, toda vez que en el caso particular, a pesar de tener por objeto un único hecho configurativo de un ilícito común que no presentaba mayores complejidades probatorias, el proceso en el subexamine se ha dilatado hasta extenderse por casi 18 años sin que se haya arribado todavía al dictado de una sentencia firme que determine en forma definitiva la situación procesal del imputado. En tal sentido, se aprecia que de esos casi 18 años de duración del proceso, 9 transcurrieron mientras se sustanciaba el trámite recursivo en sede local, a cuya morosidad ha contribuido de un modo decisivo la injustificada reiteración de tiempos muertos, siendo el ejemplo más notorio la demora, expresamente mencionada por la parte recurrente en la queja, de casi 6 años entre el dictado de la sentencia condenatoria, que fue en agosto del 2009, y su confirmación por parte de la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en el 2015, a la que vino a sumarse la de 2 años y 10 meses entre este decisorio y la resolución de la Suprema Corte Provincial en diciembre del año 2017. Que rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la parte. Bueno, veamos algunos ejemplos de causas entonces que todavía están allí dando vueltas, que no llegan al juicio, que no se resuelven. Sí, exactamente. Claudio, yo te traje como ejemplo para que pueda ser más práctico y se entienda 2 causas en las que estoy trabajando, en donde claramente se ve la violación al enjuiciamiento en plazo razonable. Una es una causa provincial y la otra está tramitando en la justicia federal. La primera que tramita en la causa, la primera que tramita en la justicia provincial, ya lo hablamos en otra charla, es la causa Kovalevsky, Oscar Osvaldo y otros sobre asociación ilícita y otros delitos. Acá esta es la causa donde se investigan defraudaciones cometidas con fondos judiciales al Banco Municipal de Rosario. Esta es una causa que se inició en el año 2012 y a la fecha, habiendo transcurrido ya casi 10 años, todavía no tuvimos juicio ni tenemos ninguna fecha cierta de juicio. Hay personas que están sometidas a esta causa desde el año 2012 sin juicio. Este me llevó a mí a presentar un planteo de insubsistencia de la acción penal por vulneración al plazo razonable de sustanciación. Esto se rechazó en primera instancia y en segunda instancia, y a la fecha estoy haciendo el planteo a través de un recurso de inconstitucionalidad que está para resolverlo, tiene el doctor Iván Liartacho, y en el caso de que se rechace, esto va a llegar a la Corte de nuestra provincia. Acá es claro, como te digo, la violación al enjuiciamiento en plazo razonable. Si tomamos un paralelo con la causa que antes te mencionaba de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Gómez, que tardó 18 años en tener una sentencia definitiva, acá estamos aún peor porque acá ya llevamos casi 10 años sin juicio. De manera que si pensamos el peor panorama de que estas personas sean condenadas en un futuro juicio, hasta que transitemos todas las etapas recursivas van a pasar mucho más que 18 años, que es lo que tuvo que transitar este señor Gómez que recurrió a la Corte de la Nación. A título de ejemplo también, y siguiendo un poco lo que te mencionaba del Tribunal Europeo, acá tenemos también la reiteración de tiempos muertos en esta causa. Acá, como te digo, la causa se inicia en el año 2012. Las indagatorias son del año 2012, los procesamientos son de mayo y de noviembre del 2013 y transcurren luego casi 2 años para que la Cámara deje firme esos procesamientos. Luego el fiscal, estando en condiciones de acusar desde el año 2015, acusa recién en el año 2017. Transcurrieron 2 años en donde se genera una incidencia provocada por el fiscal discutiendo unas cuestiones que ya estaban zanjadas y que ya estaban cerradas. En el 2018, a principios del 2018, la defensa contesta en la acusación del fiscal y luego transcurrieron casi 3 años con cuestiones netamente administrativas para que finalmente se celebre este año la audiencia preliminar que comenzó en mayo del 2021 y que concluyó el 20 de septiembre del 2021. Vemos que, siguiendo, insisto, el lineamiento dado por la Corte en el último fallo del 12 de agosto, Gómez Carlos, acá estamos en una situación mucho peor y que entiendo que esto se tiene que resolver ahora para evitarnos un desgaste jurisdiccional que dentro de 20 años nos lleve a la Corte de la Nación y que la Corte termine anulando todo, habiendo transcurrido 20 años. Y la otra causa que te quiero comentar, que también la hablamos ya en alguna de las charlas, tramita en la justicia federal, es la causa en donde se investiga la muerte del joven Franco Casco. Es una causa que tiene su origen en el año 2014, todavía tampoco tuvimos juicio. Acá esto es más grave porque acá hay personas presas en prisión preventiva desde hace 4 años
con una prórroga de 6 meses más. Y esto nos llevó también a que mi defendido, que es el señor Diego José Álvarez, que era el comisario de la séptima en ese momento, realice una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue admitida sorpresivamente y lo celebramos a eso, fue admitida en menos de 2 años. El 21 de junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió explicaciones al Estado argentino para que explique por qué se da esta alongada causa y este alongado trámite de prisión preventiva sin juicio. Le da al Estado argentino un plazo de 3 meses, prorrogable por 4 meses más, para que conteste y para que dé las explicaciones del caso. Bueno, lo que quiero significar con esto es que los organismos internacionales de derechos humanos están poniendo la lupa sobre el gobierno argentino por lo extenso de los procesos, lo extenso de las prisiones preventivas sin juicio, lo cual puede generar responsabilidades al Estado argentino por incumplir los tratados firmados por la República. En este sentido, también hay un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Jenkins versus Argentina, que es de noviembre del año 2019. Acá se condena a la Argentina por entender que se violó la garantía a la libertad y garantías judiciales, ya que esta persona, Jenkins, estuvo 3 años en prisión preventiva y luego fue declarada absuelta. Así que bueno, eso es un poco lo que quiero mostrar. Insisto, se está poniendo la lupa sobre el gobierno argentino, y entiendo que estas charlas y estas reuniones que tenemos para visibilizar la cuestión de cómo trabaja la justicia argentina es muy interesante. Bueno, Antonella, muchas gracias. Vamos a ver allí la plaquita, porque Antonella Atravesaro, además de la provincia de Santa Fe, ahora se está desarrollando en provincia de Buenos Aires también, en todo lo que tiene que ver con defensas penales. Allí lo podemos apreciar, las líneas de contacto. Aquí al costado aparecen todos los datos para los que quieran contactarse en la provincia de Santa Fe, en Rosario, con la doctora Antonella Atravesaro. Y para todos aquellos que nos siguen habitualmente en este espacio, no tienen más que activar la campanita que les va a avisar de próximos videos, suscribirse, comentar y seguirnos en esto que es Abogados Online, tanto en YouTube como en Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima. Aprende Taekwondo con Ciro Atravesaro, tercer dan de Taekwondo ITF, los martes y jueves de 17 a 18 horas en calle Mateu 724, teléfono 341 5 015 772.